en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. 12:43, casi un cuarto para la 1 de la tarde, comenzando un nuevo contingencia, cada vez aproximándonos más al plebiscito del próximo 25 de octubre. Aparecieron ya los vocales de mesa publicados a través de Diario El Pingüino en su edición digital y en su edición impresa gratuita que salió a circulación el día sábado. Y vimos también la revolución que se vivió en el mundo político, sobre todo en el escenario de la oposición, tras no llegar a acuerdo en primarias municipales. Se habla también a nivel regional qué es lo que va a suceder con los gobernadores. Por el lado de la alianza todavía no definen precandidatos. El Partido Radical ya prestó completo apoyo a un candidato en particular. Estamos hablando del doctor Flies, ex intendente también de Magallanes. Y la decisión sorpresiva y al parecer bastante bien meditada en el mundo familiar, en la interna de la actual senadora por Magallanes, demócrata cristiana, Carolina Goich, quien finalmente dijo que no iba a ir a ninguna elección política más, dando así también a entender que logra dar con un grado de sintonía con la ciudadanía al expresar que ya cumplió un ciclo parlamentario y también de manera sorpresiva levantando, al parecer, un inicio de candidatura interna en la ADC para cubrir el cupo senatorial por el lado de Chile, por el lado de la oposición. Pero para analizar todo esto y mucho más, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Pasamos de inmediato a saludar a Manuel José Correa, economista magallánico, posible también candidato. Ahí estaban todavía diluyendo algunas tratativas. También saludamos a Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional, y por supuesto a Juan Marcos Enríquez, presidente regional del Partido Socialista. Estimados contertulios, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta contingencia del día 4 de octubre. Se nos está yendo el año, muchachos. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Un saludo grande también a Gabriel y a Juan que están aquí presentes y a toda la gente. Juan Marcos, ¿cómo está? ¿Cómo vamos todo? Saludando. Sí, ahí vamos saludando. No, Gabriel, el tiempo. Gabriel. Un gusto estar con ustedes esta tarde, que sea provechosa para todos. Es difícil, lo hemos dicho muchas veces. Uno no sabe a veces ni siquiera cómo está el clima, pero es por cuidarnos. Yo siempre que de repente veo un ápice de que pierde la paciencia, me acuerdo de todos los profesionales de la salud que están entregando todo, tanto a nivel primario, secundario, terciario y todos los niveles de atención, y me contengo. Así que pensar en eso, pensar en la salud de todos. Cariñoso saludo a todos quienes nos ven, a Manuel José, a Juan Marco y a ti, Marcelo. Juan Marcos, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado su semana? Oiga, agotadora la semana, pero bueno, estamos todos entre el claustro de que empezamos a trabajar o a atender problemas familiares muy temprano en largas jornadas. Yo creo que después hay hartas cosas que analizar. Yo creo que el tema de lo oculista va a ser un tema principal después, al menos yo estoy pita al final del día. Y bueno, al encierro, a las preocupaciones diarias, a los problemas económicos, sociales, la gente suma también cosas como estas, patologías que no se están atendiendo, mientras, como decía Gabriel, mientras el hospital siga saturado, también tenemos otro tipo de problemas en salud, que son las patologías que normalmente existen en la sociedad y que lamentablemente en esta emergencia van quedando postergadas y nos pueden costar la vida. Entonces, el llamado siempre hay que insistir. Yo creo que siempre partamos un programa como este, insistiéndole a la ciudadanía en las medidas de autocuidado. Yo creo que el buen uso de los elementos de protección personal tiene que ser fundamental. Yo creo que hay una tarea de reeducar
y ojalá todos los medios de comunicación estén disponibles a una tarea que es urgente. La tasa de contagio hoy día la cifra vuelve a ser alta y mientras no normalicemos una tasa de contagio lo más mínimo posible, ¿te fijas? Vamos a tener todavía el estrés de las personas en su casa, el cansancio, y a esta altura estamos cansados de estar encerrados, pero hay que seguir perseverando porque el bien común está por sobre todo. Si yo me porto bien, si Gabriel, si Manuel, si tú, Marcelo, se portan bien, te fijas, toda la sociedad vamos a sanarnos lo antes posible. Así que insistir en ese llamado. El autocuidado que es fundamental y también la disyuntiva de cuánto tiempo más vamos a poder aguantar el estar encerrado viendo estas alzas de casos. Partamos un poquito para que toquemos el tema. Usted, Juan Marcos, Gabriel, ya lo ponían en el tapete, estas problemáticas, podríamos decirlo de alguna manera, que son secundarias, porque como bien decían, el foco en estos minutos está centrado, abocado en la pandemia del COVID-19, pero vemos coletazos, por ejemplo, sacábamos nosotros una publicación de la gente en situación de calle, cierre de la hospedería del Hogar de Cristo, situaciones también con la salud mental. Algunos pueden decir, ya, pero ¿qué tanto importa un poco también la salud visual? Pero el estar también centrados en distintas plataformas, en reuniones, que ustedes pasan en reuniones todo el día, nosotros con teletrabajo, finalmente también trae un agotamiento consigo. Entonces, quiero dejar planteada en la discusión cuánto tiempo más podemos aguantar el ritmo y más aún cuando vemos, no sé, de repente a personeros políticos como el ministro de Educación que cada ciertos días, porque ya antes podíamos decir a la semana, una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero ya ahora es insistente todos los días con el retorno a clases, nos tiran cifras, 200 colegios que piden autorización, 90 que ya están ok en la región metropolitana, que ya están empezando, que ya ingresaron cerca de 9 colegios, este lunes se suman otros más, y también ahí sumamos un estrés más, la preocupación de los padres con nuestros hijos. Pensando en los que estamos acá en Magallanes, ¿qué pasa si en un tiempo más nosotros entramos a fase 3 y va a volver nuevamente el tema de la educación? ¿Cómo han ido ustedes manejando todo este embrollo que se ha producido por producto de la pandemia? Manuel José, en tu caso, ¿cómo has podido conllevar toda esta situación? Mira, Marcelo, muchas gracias por la pregunta. La verdad que yo lo he estado señalando y quienes me siguen, ¿no es cierto?, a través de la columna que publico todos los domingos, este tema yo lo he profundizado y lo he tratado. O sea, aquí el tema es de cómo podemos lograr tener controlada la pandemia, es decir, no colapsando el sistema sanitario, reforzar, ¿no es cierto?, el autocuidado, que lo ha dicho Gabriel, lo ha dicho Juan y estamos de acuerdo todos, para que en definitiva la actividad económica y en general podamos llevar una vida dentro de cierta normalidad, porque en esto hay que entender que no hay óptimos, hay subóptimos. No hay un país en el mundo que pueda decir, oye, esto es exactamente lo que hay que hacer. Pero claramente que un confinamiento sostenido y largo en el tiempo no es fructífero, no va a tener buenos frutos, no va a tener buenos resultados. Y creo que Magallanes es un ejemplo y solamente cruzando la frontera Argentina yo creo que es como el ejemplo máximo a nivel mundial, donde ellos iniciaron inmediatamente un confinamiento que lo han sostenido hasta estos días en gran parte o casi todo el territorio argentino, y lo que tienen es definitiva que la pandemia avanza, aumenta, porque no se preocuparon realmente de lo que es lo que debería ser el foco de realmente el autocuidado del comportamiento de las personas y de cómo poder llevar esta enfermedad por un lado, en ese fino equilibrio, pero también sin perjudicar el desarrollo y el trabajo de la gente, porque el confinamiento tiene costos que son directos al hueso, a la vena. Tiene un problema sanitario también, como decía Juan, de todas las prestaciones o atenciones médicas que no se están realizando. La gente también en confinamiento, encerrada, que no puede interactuar, que no puede sociabilizar, que está encerrada, que con menos luz en esta región particularmente, ¿no es cierto?, donde tenemos menos exposición, sobre todo el invierno, lo que sucede con la vitamina D, que afecta el sistema inmunológico.
todo eso mentalmente lo que sucede en las personas. Yo mismo he tenido varias entrevistas o debates, ¿no es cierto?, con psicólogos, lo que ha afectado el alza de las depresiones, los cuadros de ansioso. Eso tiene toda una repercusión y todas las, como digo, todas las atenciones cardiovasculares, trombosis, etcétera, que van perjudicando la salud de la población, que finalmente tú la puedes contabilizar como pérdidas de vida. Y también el tema de económico, que en definitiva la gente se está empobreciendo, no puede trabajar y un largo confinamiento la gente se empieza a rebelar, ya, tanto los grupos de riesgo como los grupos que no son realmente de riesgo, porque sabemos que este virus es peligroso, por decirlo así, ante grupos, ¿no es cierto?, como adultos mayores o las personas que tienen, ¿no es cierto?, son inmunodepresivas. Esos grupos también en algún momento se ven forzados a tomar los riesgos, se exponen. Y los grupos que tal vez no tienen problema, una persona sana, joven, está encerrada y dice, ¿sabes qué más? Yo no quiero más esto, y sale. Entonces, ¿por qué? Necesita trabajar, necesita recrearse, necesita un montón de cosas. Entonces yo creo que la estrategia debe reevaluarse y por eso el marzo, antes de cualquier cuarentena, antes que recién cuando teníamos un enfermo, digamos, oficial en la región, yo me acerqué al gobierno regional y entregué un pliego de propuestas concretas socioeconómicas y también de abrir las mesas de trabajo sanitario para que salieran políticas públicas, pero empoderadas y creadas desde la región para cotejarlas con el gobierno central. Lamentablemente, tú sabes que en el país de los ciegos a veces el tuerto no es que sea, o el que ve, no es que sea el rey, sino que termina siendo un paria. Gabriel, han salido publicaciones a nivel mundial donde indican que la cuarentena muy extensa, de hecho, hace 2 domingos atrás, si mal no recuerdo, o el domingo pasado, el ministro París en un programa de Canal 13 indicaba precisamente que las cuarentenas no son tan efectivas cuando son muy extendidas. Nosotros ya estamos viviendo una segunda cuarentena, estamos entrando en la 6ª semana, ya superando por supuesto la primera. Y vemos que los casos no bajan, o sea, y tampoco nadie tiene una explicación de decir, mira, ¿sabes qué? Pasa porque encontramos un foco acá y este foco trajo consigo un montón, sino que aparecen como cuando uno abre la llave de agua y el agua empieza a caer, así vemos que aparecen los casos día a día, no hemos bajado de los promedios, 190 casos, cuando vemos, por ejemplo, como sucedió el viernes y el sábado, bajo 150, nosotros quedamos así como algo pasó, que algún laboratorio no funcionó, y empezamos también a dudar, como bien decía Manuel José, de las efectividades de algunas solicitudes que pide el Ministerio de Salud, como por ejemplo la misma cuarentena. A ver, ¿cuál es la medida máxima de cuidado? Algunos se pusieron extremos y empezaron a especular de hibernaciones. A lo menos en la Escuela de Salud Pública no nos enseñan cosas así. Nunca lo vi, a lo menos. Es la cuarentena. Después de la cuarentena se supone que no hay nada. Y llevamos, tal como señalas, mucho tiempo en esta situación, entendiendo que las cifras eran altas y lo que se buscaba era bajarlas. Pero si tú te fijas, si es que estábamos en fase 2 o 3, en un tiempo atrás, a diferencia de lo que hoy ocurre en la ciudad, la circulación y la movilización es la misma. O sea, la medida no ha sido efectiva. Quiero ser responsable y lo hago como juicio profesional respecto de la información que todos disponemos y que vemos. Entiendo que la autoridad está haciendo muy buena labor y que está tomando decisiones con información que tampoco dispongo como para hacer un juicio. Pero con lo que uno tiene a mano y con lo que se sabe, las cuarentenas efectivamente en el tiempo se van desgastando y ojo, que la movilidad ha sido el tema en cuestión. Y yo entiendo de que hay un eslabón importante entre la movilidad y el contagio. Si te das cuenta, y lo ha asegurado a lo menos la nueva intendenta en sus intervenciones, que la mayoría de los contagios se producen en medios familiares, en medios sociales, en medios recreativos.
yo apostaría a que la gente no se está contagiando en la fila del banco, ni en la fila de la notaría, ni ni que lo vaya a hacer en un futuro plebiscito, por ejemplo. Porque si usamos mascarilla, distancia social, y lo complementas con el lavado continuo de manos, vas a reducir muchísimo esos riesgos. El riesgo está cuando llegas a un lugar a compartir con otra gente y te sacan la mascarilla y entras en confianza. Y así se han producido la mayor cantidad de contagios, me da la impresión, y es lo que la autoridad también ha señalado. Entonces, reducir la movilidad de un objeto diferente al del problema. También se habla de medios laborales, de empresas grandes donde hay más circulación y que donde se producen más contagios. Habría que poner ahí los énfasis, pero el problema hoy son los clústeres familiares, porque finalmente es cuando tú estás contagiado, te mandan a tu casa a aislarte y terminas contagiando a los que ahí habitan, habiendo residencias sanitarias. Y también el tema de las reuniones que se dan con posterioridad. Yo he escuchado mucho de carretes, de fiestas, de cosas así, y la verdad es que ahí la autoridad tiene que tener la capacidad modeladora de las conductas, de hacer los llamados apropiados. Ojalá de comprometernos a toda la comunidad, sería bastante bueno, de que nos comprometan con una meta próxima, conocida, que los siguientes 15 días nos propongamos bajar un cierto porcentaje y que lo midamos día a día. Sería interesante eso. Ahora, es la información que uno dispone. Entiendo que la autoridad dispone de mucha más información cómo va a tomar decisiones. Nunca he hecho estos comentarios con sentido crítico, sino que más bien constructivos. Pero todos concordamos en que las cuarentenas ya, si la liberaran hoy, no habría mayor diferencia con la circulación que ya tenemos. La diferencia es que hoy lo hacemos con un permiso, idealmente, entendiendo de que todos hagamos permisos para salir. Se sabe que no todos. Juan Marco, ya hacía introducción Gabriel respecto a las medidas y a la información que otorga diariamente la Intendenta y el Seremi de Salud. En ese sentido, el día martes comienzan a regir nuevas medidas. Algunos dicen que son más restrictivas. La verdad, en lo particular, yo no sé hasta qué punto son restrictivas. Como por ejemplo la muestra de PCR negativo con un lapso máximo de 72 horas para personas que ingresen a la región a cumplir labores esenciales, cuarentena obligatoria para quienes residan en la región y ingresen nuevamente o se muevan entre comunas de la región también, y la más llamativa, tratar de llegar a una disminución del 50% en la solicitud de permisos únicos colectivos. El Seremi Eduardo Castillo evidenció durante la semana que en particular había una empresa que contaba tan solo con 10 trabajadores y que a la semana estaba emitiendo 400 permisos colectivos, y ahí se está haciendo la investigación también de dónde fueron a parar esos 400 permisos únicos colectivos, si es que los vendía, si es que finalmente ingresaba gente a quien le pidiera. La sociedad en sí, ¿cómo la analizas tú? ¿Está cansada la comunidad magallánica de tanta restricción? Cuando también, por ejemplo, en paralelo vemos situaciones como en Suecia, que nunca vivieron cuarentena, pero que sí, como bien indicaba Gabriel, extremaron las medidas al máximo de protección personal. Uno ve imágenes de Suecia, toda la gente con mascarilla, con guantes, con antiparra, los niveles de contagio son bajos y han hasta ahora sorteado bastante bien la situación sin tener que llegar a la restricción de la cuarentena. Mira, en realidad entre lo que aportó Manuel y Gabriela hay hartos elementos, te fijas, para poner en la balanza y para la toma de decisiones. Yo creo que lo primero es que yo creo que gran parte de la población se está cuidando. Yo creo que en eso coincidimos. Gran parte de la población se cuida, gran parte de la población, especialmente de la tercera edad, está en su casa desde marzo. Y eso ya genera un problema para la sociedad. Te fijas, nuestros adultos mayores están cansados de estar en su casa, pero están conscientes de que eso les salva la vida. Entonces, yo creo que siempre hay que ser positivo con las visiones. Yo creo que un gran porcentaje de los magallánicos se cuidan. Aquellos que lamentablemente sí tienen conductas inapropiadas, las hay, y sabemos que en toda medida siempre hay gente que no la acata.
Y eso también debe ser parte de la planificación cuando uno quiere enfrentar una cosa como esta. Y por lo tanto ahí tiene que haber mayor fiscalización, ¿te fijas? Mayor contacto con la ciudadanía para tratar de controlar esto. Entonces, un primer elemento es que nosotros hemos denunciado, y creo que Gabriel en alguna parte también estaba de acuerdo, en abril, que faltaban algunos elementos en la mesa COVID para que funcionara. Acá los presidentes de Junta de Vecinos han estado ausentes de estos debates, han estado ausentes de poder ser consultados en realidad, de cómo a ellos nos involucramos para tener una estrategia que nos involucre y involucre a los vecinos. Yo creo que ahí hay un elemento. Estoy con un retorno, alguien me tiene un retorno. Vamos a revisar por mientras. Bueno, voy a seguir, incómodo, pero voy a seguir. El eco. Después de eso, yo creo que Gabriel decía que hay información que maneja la autoridad. El problema es que yo creo que se maneja mal. Voy a poner un ejemplo de cosas que yo he dicho públicamente. Me parecía bien aumentar los testeos, ¿te fijas? Y eso abandonado bien. De la misma forma, yo dije que una de las cosas positivas era cuando el ministro Mañalich en su momento, cuando salimos de cuarentena en el mes de mayo, anunció un estudio de serología. Es decir, un estudio post el pic que sufrimos en abril-mayo para saber cuánto era la carga viral en la población. De esa información no hemos tenido ni un dato hasta el día de hoy. Ni un dato. Era vital para unir algunos elementos con objetividad, para mejorar las medidas. Extraoficialmente, se sabe que el resultado de ello es que la carga viral post el primer pic en Punta Arenas era inferior al 0,1%. Es decir, prácticamente después del primer pic, el control de la pandemia, acá y las medidas que se implementaron, llevó que prácticamente el virus quedara muy, muy escasamente circulando. Digo esto porque si vamos uniendo noticias, después de eso vienen los dos pics que hemos sufrido, el de junio y el de finales de julio, que es el que se mantiene hasta hoy, todos estuvieron asociados a empresas que tenían trabajadores en espacios cerrados, por decirlo de una forma. Yo creo que ahí hay un elemento interesante a analizar. Y obviamente se nos disparan, el primero se controla, entre comillas se controla, no sabemos realmente si se controló eficazmente, pero sí se bajó bastante después de un pic de 50 casos, creo que yo fue el máximo, se bajó después 54, creo que fue el dato, y después empezó a bajar a 10 nuevamente, pero tenemos este de junio y julio. Si tú lo unes ahora con la información que entregaba el CADIUMAC y el mismo ministro París esta semana, de que a lo mejor este pic está asociado a una nueva cepa, te fijas, que no estaba circulando antes en Punta Arenas. Yo creo que si unes todo eso, te das cuenta de que lo que tenemos acá es que las medidas implementadas no han sido las apropiadas. Entonces este sentir ciudadano que dice, mira, ¿sabes que hay que aislar la ciudad? Empieza a tener mucho sentido, ¿te fijas? Ahora, si tú sumas otras cosas, a mí me preocupa mucho el día que se instaló la nueva intendenta y anuncia este dato que veníamos pidiendo desde abril, te fijas, cuando veíamos que la circulación todavía se mantiene alta en la ciudad, de que al parecer no solamente eran los permisos temporales, sino además eran muchos los permisos de trabajo que se estaban otorgando. Y nos encontramos con esta cifra que circula más de 80.000 personas diarios en la región. Eso es brutal. Entonces, te das cuenta que las medidas hay que revisarlas a partir de este historial que te he señalado, porque no son efectivas para mantener el aislamiento de la ciudad y estar expuesto a eventuales futuros contagios que vengan desde afuera. Yo creo que la conclusión es que este segundo brote, o tercero, como quieras llamarlo, vino desde afuera y no es interno. Entonces, ahí hay un tema. Veníamos diciendo hace tiempo que había que cerrar bien la ciudad, evitar el control y los ingresos tenían que ser bastante bien fiscalizados, y eso al parecer no se hizo. Y después, en torno a esto de los permisos, abiertamente hay una responsabilidad de la fiscalización del Estado. Ya habíamos denunciado en junio, antes del segundo brote, es el de las pesqueras del lado sur, de que había un descontrol en torno a los permisos. Y finalmente tenemos que... y además estábamos diciendo que muchas empresas pequeñas habían cambiado su rubro, ¿te fijas?, para poder tener sus trabajadores y su actividad andando. Eso se lo dijimos a la autoridad. Tú sabes que en algún momento determinado nosotros pedimos reunión al ex intendente y se lo dijimos, que era una cosa que había que con urgencia fiscalizar y controlar.
porque nos íbamos a encontrar con un problema que podía ser grave en algún momento determinado. Otro punto que insistimos, y perdona que dé la lata, pero dos puntos más para cerrar, yo creo, algunas cosas. Hemos insistido que el gran problema, al parecer, se está produciendo las grandes tasas de contagio en espacios cerrados, y no abiertos, como decía Gabriel, en las filas no está el problema, sino en los espacios cerrados. Han venido los brotes principalmente asociados a grandes empresas en algún momento determinado, o empresas que manejan un número importante de trabajadores, y aquellas que ahí hay una sola alternativa que reeducar y además generar condiciones de sanidad importantes. Acá en muchos comedores los comedores colectivos de trabajadores nos están llevando normas mínimas de control, y eso es un problema, ¿te fijas? Y después, por último, hay que decir que cuando uno ve las entrevistas que hacen los distintos medios de comunicación a personas que están circulando en la calle, si tú haces un conteo rápido, al menos una de cada 3 personas usan mal la mascarilla. Una detrás. Y hay varios elementos en que la usan abajo, ¿te fijas? La usan en cualquier. Que se la sacan para hablar para que lo entiendan mejor. Que la nariz siempre está afuera. De que se la bajan más abajo la barbilla, ¿te fijas? En fin, un montón de elementos que la manipulan además, que la tocan en la parte frontal donde está la exposición, ¿te fijas? Y por lo tanto ahí tenemos, y que los elásticos están vencidos y por lo tanto se les tiende a caer frecuentemente. Yo creo que ahí hay que volver a insistir que la mascarilla no es solamente un adorno, ¿te fijas? Tiene que ser bien usada, tiene que estar bien ajustada, si no, no te sirve. Y yo creo que el último problema tiene que ser precisamente abordar es ese, que tiene que ver cómo reeducamos a la población en torno al uso de elementos de protección personal. Juan, pero yo quisiera complementar algo o sacar una conclusión de también lo que tú has dicho, que has planteado varios problemas que algunos yo estoy de acuerdo y son reales, pero aquí lo que uno ve transversalmente que ha faltado liderazgo también para poder, ¿no es cierto?, combatir o poder dirigir, ¿no es cierto?, el control de esta pandemia acá en la región. Pero eso también obedece, ¿no es cierto?, que hay líderes, por ejemplo, de opinión, como el ex intendente de Flies, que, ¿no es cierto?, en marzo, cuando todavía teníamos un par de contagios, sale, ¿no es cierto?, a bocinar por toda la ciudad y exigiendo, ¿no es cierto?, el confinamiento, y ya sabemos, y estamos todos de acuerdo, de que el confinamiento es una medida bastante extrema, que no ha sido tan aplicada o que en definitiva no arroja los resultados, y que condena a la gente a la pobreza. A esa misma pobreza que, por ejemplo, mil trabajadores de mina de invierno fueron condenados, más todas sus familias. Entonces, sale bociñando y no, que aquí tenemos que estar encerrados y con el costo que significa. Pero a su vez, ¿no es cierto?, ahora que estamos en otro pique, en una segunda oleada, con 10 o 20 veces más de contagiados y muchos más muertos, ¿no es cierto?, comparado con lo que fue abril, resulta que la misma persona, el mismo exintendente, sale y dice, no, mira, están todas las condiciones dadas, ¿no es cierto?, para que podamos ir tranquilamente a votar, ¿no es cierto?, el 25 de octubre en un plebiscito. Entonces, ese liderazgo es lo que no necesita esta región, porque no tiene consecuencia, no tiene argumentos, y en definitiva, un día el virus, es muy peligroso, pero cuando el virus está mucho más circulando, cuando está mucho más dañando a la población magallánica, no, ese virus es indulgente, ese virus es bueno, ese virus ese día va a ir a hacer la siesta. Entonces, esa falta de liderazgo es lo que necesita la región, que necesita nuevos líderes. ¿Sabes qué, Manuel? Yo difiero absolutamente de tu visión. Y además lamento mucho que tú lleves una discusión seria como es el control de la pandemia a los intereses personales que puedas tener tú por diversas candidaturas, ¿te fijas? Y yo creo que eso es lo que le hace daño precisamente al manejo de esta pandemia. Y creo que es condenable lo que estás haciendo. Absolutamente condenable. No, yo creo que no, porque justamente... No, sí, porque no mezcle. Yo creo que, mira, el avance que tenemos que hacer, y perdóname, te escuché tranquilamente y déjame argumentar. Te voy a escuchar. Mira, yo creo que en este escenario, y por suerte tengo testigos y tribuna pública frente a esto, hemos estado sumamente preocupados de controlar esta pandemia. Y por lo tanto, en cada una de las argumentaciones que nosotros llevemos a esto, mezclar candidaturas, esto significa que no corresponde, absolutamente, porque distraemos la atención de para dónde va esto. Y yo creo que lo fundamental es que las personas que nos están escuchando en estos espacios de conversación y debate encuentren precisamente puntos que nos permitan llegar a consenso de cómo hacer esto bien, si las personas están cansadas. Y lo que entiendo también de ti es que, por supuesto, mira, las personas necesitan trabajar.
Y acá nosotros, no es por tirar piedras, pero las diferencias notables están en que lo dijimos en estos mismos espacios. En abril nosotros entramos en cuarentena en la ciudad de Punta Arenas y salimos sin cero ayuda al mundo social, a las personas en general, a la familia. En esta cuarentena, perdóname, la ayuda social ha estado ausente. Y seguramente cuando Santiago tenga nuevamente problemas, vamos a empezar a repartir las canastas familiares de nuevo, ¿cachai? O sea, eso es una realidad cruda. Ahora, la responsabilidad y lo que nos tenemos que objetivizar nosotros es que lamentablemente del 21 de agosto en adelante hemos vivido una fantasía. Nosotros no hemos estado en cuarentena. Cuando 2/3 de la fuerza laboral está trabajando, abiertamente no estamos en cuarentena. Po. Entonces sí, a esas personas que le hemos forzado a estar en su casa por un bien común, es una falta de respeto cuando se enteran de que gran parte de los permisos se entregan a diestra y siniestra sin ningún control y fiscalización. Po. Entonces yo creo que ahí hay que apuntar a realmente hacer las correcciones. Y en eso yo te dije que estoy de acuerdo, pero también es muy importante que los que se abogan un liderazgo de opinión sean consecuentes, porque nuestras palabras generan realidad. Y eso es muy, muy importante, ser muy responsable. Gabriel. Sí, yo sin ponerle nombre y apellido para que nadie piense mal, yo concuerdo con Manuel José en que sí han habido opiniones encontradas, contradictorias, muchas personas que participan, a lo menos de este espacio de discusión pública, donde te decían, oye, ¿por qué se demora tanto la cuarentena en el día 1? Y hoy están diciendo, oye, ¿por qué dura tanto la cuarentena cuando la gente necesita comer? Yo sí he visto esas opiniones encontradas, y la verdad es que, perdonen que peque de rebelde, me hago responsable de lo que digo, pero quiero felicitar la astucia de mucha gente que cambió de rubro, además, que amplió sus rubros, que se amplió el delivery, que quiso poner un par de cosas alimenticias en su negocio para poder continuar atendiendo y trabajando, porque eso permite incluso de que no nos aglomeremos en el mismo local a comprar, porque eso permite incluso llevar el pan a la casa de él y que uno pueda acceder de manera más fácil a los bienes y servicios que son tan necesarios hoy día. Hoy día podemos discutir qué rubro es esencial o no, y el día que hay mucho viento te das cuenta de que el rubro de los vidrios es súper esencial. Entonces, Magallanes necesita seguir funcionando, ojalá algo muy cercano a la normalidad, aprendiendo de las lecciones de esta triada de distanciamiento, lavado de mano y mascarilla, y la triada también que es responsabilidad de la autoridad, pues de testeo, trazabilidad y aislamiento efectivo. Yo difiero en que no haya habido ayuda social. Yo he visto a lo menos, por ejemplo, el municipio de Punta Arenas muy activo y muy protagonista en ese tema aquí a nivel local, y entiendo que el gobierno también acudirá en beneficios sociales de otra índole, y lo ha hecho en materia de empleo, ha hecho las inversiones que no se habían hecho en años, de transferencias directas a personas de distinto nivel socioeconómico, rompiendo la famosa barrera y el famoso muro de lo que fue en su tiempo la ficha CAS, la ficha de protección familiar, la ficha familia, hoy registro social de hogares. Se han roto varios de esos estigmas de la focalización, entendiendo de que las personas que hace 10 años atrás eran pobres y que lograron superar esa barrera y hoy accedían a los beneficios de un mundo libre, de los intercambios voluntarios y de la creación de su propio camino, y que habían accedido a bienestar producto de eso, hoy se ven vulnerados porque el Estado le está diciendo, quédate en tu casa. Entonces, yo lo que veo hoy, que la gente está sedienta de mercado, de libertades, y proteger la salud, sobre todo en un lugar como este, donde la dependencia es tan del sector público, requiere primero responsabilidad de las autoridades y de quienes todos conformamos la comunidad, y también requiere de pensar bien las cosas, porque finalmente el encierro nos está provocando mayor daño a toda índole. Ya lo decías tú a nivel visual, Juan Marco, incluso yo personalmente
me siento con peor condición física que a principio de año. A mí me gustaba hacer deporte y ahora me siento en una condición de que no me gustaría tener COVID, porque no lo resistiría de la misma forma. Porque el encierro también produce eso. Y suena jocoso, pero es verdad, porque finalmente cuando te pilla mal parado, produce mayor daño, sobre todo alguien como yo que soy asmático. Entonces, la cosa se agota, la medida de la cuarentena o del encierro se agota, pero también hay que ser responsable y en mi juicio de que si es que en algún momento se llega a levantar esto, no vamos a poder seguir siendo normales, o sea, no significa que vamos a salir todos a la calle, vamos a tener que seguir en parte encerrados, en parte tratando de evitar salir, en parte con las mismas conductas que estamos teniendo hoy en día. Quizás la única diferencia sea que se hace sin un papel de permiso, sin una burocracia. Y ahí va otra crítica, constructiva ciertamente. Se ha burocratizado demasiado un problema que es sanitario. Es como que por decreto al día 14 estás de alta, cuando lo que uno esperaría es que haya un criterio médico. Se dejó fuera en un inicio la atención primaria, ahora se está incorporando y uno esperaría de que esos niveles de atención te produzcan mucho control sobre la enfermedad cuando te mandan para la casa con los medicamentos para que no llegue nadie grave al hospital, porque llegan graves con dificultad respiratoria y la solución es el ventilador mecánico. Entonces, hay eslabones entre medio que no se han visualizado mucho, que uno gustaría que se estén viendo, o quizás se están viendo y uno no sabe. Yo quiero ser responsable y no quiero criticar a nadie. Si alguien se enoja por lo que estoy diciendo, por pecar de desconocimiento, pido disculpas. Yo hablo de lo que veo en la opinión pública y siempre de un espíritu constructivo tratando de aportar. Me agarré harto la palabra, así que... Oye, Gabriel, una excusa nomás, mi risa tenía que ver con mi condición física en realidad, ¿eh? Porque cuando yo empecé en marzo mi condición física ya era mala, te fijas, entonces me reí porque pensaba en mí y abiertamente no he cambiado mucho. Tampoco lo decía por ti, es que también suena pocoso, yo sé que suena chistoso hablar de mi condición. Pero no, sí, mira, son realidades. La falta de motricidad, por ejemplo, de los desplazamientos diarios te lleva a que a los hipertensos se les suba más la presión, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, se nos suman un montón de problemas a todo esto. Pero lo importante, ¿sabes qué, Gabriel? Es cómo nosotros llegamos a entendimiento, cómo nos focalizamos, porque abiertamente debemos también explicarle a la ciudadanía que si seguimos con estos niveles de tasa de contagio, abiertamente tampoco avanzamos. Y no nos sirve para convivir, para que las personas, que decía Manuel, que decías tú, que no tienen contrato, por ejemplo, y que están obligados a salir día a día, puedan volver a tener una especie de normalidad y convivencia con este virus. Yo creo que de eso para allá apuntamos todo. Hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que no tiene un ingreso, pero cuando tú hablas con ellos, siempre te dicen, hoy nosotros necesitamos trabajar, necesitamos llevar comida a la casa, pero estamos disponibles para las soluciones. Siempre al final las personas te dicen que están disponibles, pero quieren que nos ordenemos, ¿cachai? Quieren que tengamos un proyecto común, que les digamos, mira, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo y esta es la solución. Yo creo que para eso hay que sumar bastantes elementos. Yo creo que hay que, la mesa COVID, esa mesa que tiene que estar el colegio médico, que tienen que estar el resto de los colegios profesionales que tienen competencia en términos de control de una pandemia, ¿te fijas? Sigo insistiendo, yo creo que las juntas de vecinos tienen que estar consideradas en la toma de decisiones. Y en base a eso, tener asumir la cultura, la idiosincrasia, las condiciones geográficas nuestras que nos permiten tener algunas medidas distintas al resto del país. Y yo creo que lo que estamos pidiendo es que optemos a tener una solución que vayamos todos de cara a la ciudadanía y decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, o esto le pedimos hacer un esfuerzo para que la tasa de contagio se disminuya a un nivel que nos permita el mundo que has planteado tú, Manuel, y que has planteado tú, Gabriel, convivir, generar el trabajo, te fijas, salir a trabajar sabiendo que tenemos cierto grado de protección, cierto grado de confianza en que no nos vamos a enfermar. Yo creo que todos estamos en la misma, pero hay que insistirle a la ciudadanía de que esta convivencia con el virus nos va a llevar un año más, por lo menos un año más, ¿cachai? Por ahí vamos a andar. Yo creo que estamos en eso de acuerdo y eso es lo que hay que sacar al final, de que tenemos que estar unidos y en forma transversal y tener una idea
conjunta, elaborada entre todos para salir adelante. No, hoy tenemos que controlar esta tasa de contagio, generar que el sistema sanitario no esté con esta tensión que actualmente vive, sobre todo los funcionarios del hospital clínico, pero justamente tenemos que tener un discurso sólido, gobierno, ciudad, la sociedad civil, también el sector productivo, que muchas veces se le señala como a varias empresas como culpables, como que ahí tuviesen los brotes. Ha sucedido en las pesqueras, pero en general sabemos que los contagios se están produciendo dentro de la familia, son intracomunitarios. Pero en fin, ponernos de acuerdo y que todos los magallánicos tiremos el carro hacia un solo lado. Y lo que vivimos mucho en estos meses fue, como siempre, tensiones de unos diciendo para allá y otros para acá. Y eso nos ha traído a este punto que estamos en la comuna Punta Arenas, con la peor situación de todo el país, y que si esto sigue así, vamos a terminar, no sé, en Navidad encerrados. Y no puede ser. Incluso algunos están diciendo que por la edad el viejito Pascuero no va a poder viajar porque puede ser persona en situación de riesgo por situación crónica. Muchachos, los invito a una pausa comercial breve para que al regreso nos metamos en la contingencia política, que está bastante sabrosa. Vamos y volvemos acá en Contingencia. ¡Javi! ¡Hija, se acabó el gas en el cilindro! ¡Listo, papá! Está pedido y pagado el cilindro. ¿Ya? ¿Y cómo? Fácil, pues, papá. Con la app Gas Connect eres libre para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Ahora siéntete libre, libre, libre de seguir haciendo lo que tú quieras. Porque la app Gas Connect de Gasco ya está disponible en Punta Arenas. Descarga la IP de gas licuado a Gasco Magallanes de manera fácil, rápida y segura. Gasco Magallanes, calor natural. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Porque estamos contigo, te invitamos a confiar en Global Motors para que vivas la experiencia Nissan. Ubícanos en calle 1 Sur, sitio 75, Manzana 13, Fono 953-47-8800. Zona Franca, Taller, Avenida Costanera 029, Fono 954-02-8202, Punta Arenas. Recuerda, Global Motors es el único concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061 22 28 65 o al celular +569 54 21 55 59. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos +569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local, abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura, esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En Carnes Natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes Natales, Mercado Patagónico. ¡Javi! ¡Hija, se acabó el gas en el cilindro! ¡Listo, papá! Está pedido y pagado el cilindro. ¿Ya? ¿Y cómo? Fácil, pues, papá. Con la app Gas Connect eres libre para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Ahora siéntete libre, libre, libre de seguir haciendo lo que tú quieras. Porque la app
Gas Connect de Gasco está disponible en Punta Arenas. Descarga la IP de gas licuado a Gasco Magallanes de manera fácil, rápida y segura. Gasco Magallanes, calor natural. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 13:27 minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura, 11 grados. Con 28, regresamos al último bloque de contingencia con nuestros invitados. Manuel José Correa, economista magallánico, precandidato, todavía no se sabe. Vamos a saber, yo creo que dentro de las próximas horas. Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional, y Juan Marcos Enríquez, presidente regional del Partido Socialista acá en Magallanes. Estimados, entramos en la contienda. Comencemos ya a dilucidar y a conversar la contienda política que se está viviendo. Juan Marco, quiero partir contigo porque llamó bastante la atención, pensando principalmente, haciendo como un resumen desde el estallido social, desde este acuerdo político transversal que se logró para suscribir una posible nueva constitución a través de un plebiscito, donde vemos a una oposición que estaba bastante aliada en varios proyectos de ley, como por ejemplo el retiro de los fondos de pensiones. Y de la noche a la mañana se evidencia no sé si llamarlo quiebre, pero fue bastante llamativo el hecho de que no hayan podido llegar a un acuerdo nacional para las primarias municipales, lo cual igual lleva a pensar qué es lo que está sucediendo al interior de la oposición, si están unidos o no están unidos, si tienen una hoja de ruta definida para, pensando, ya haciendo harto futuro de política, pensando en lo que se va a venir en marzo y lo que se puede venir para las presidenciales, senatoriales, si en una contienda comunal no logran acuerdos de primarias. ¿Cómo analizas tú, siendo presidente regional de uno de los partidos más importantes dentro de la oposición, como el Partido Socialista? Compleja respuesta porque tiene que ver con diagnósticos que están en la comunidad, te fijas, y que hay que observarlo para tratar de entender. Primero, hablar de oposición desde el 2018, abiertamente estamos hablando al menos de 3, 4 oposiciones distintas, con enfoques distintos, con miradas distintas, con análisis, diagnósticos distintos. Y desde ahí hemos tenido distintos puntos de encuentro y de dispersión, hay que decirlo. Ya sea a través de la agenda legislativa, nos separamos en el 2018 con algunos actores, te fijas, con otros nos juntamos, y así, en distintas visiones nos hemos reunido, pero al mismo tiempo nos hemos separado en otros puntos. Y por lo tanto, lo primero hay que conocer que la oposición no es única, sino que tiene distintos carriles. Tanto es así, por ejemplo, que para el apruebo estamos separados en 4 comandos, a pesar de que existe una coordinación. Que existan 4 comandos te da a entender de que ya hay una posiciones distintas al menos. Pero yo creo que una cosa que nos llevó a intentar hacer esta alianza, este pacto para enfrentar las elecciones de gobernadores y alcaldes, tenía relación con el entendimiento de que hay demandas urgentes en la ciudadanía, de que esas demandas tienen una visión, por lo menos un punto de encuentro común, que es nuestro rechazo a un sistema neoliberal que impera en el país, y por lo tanto eso hubiese permitido tener una lista única. Sin embargo, cuando uno ve el quehacer político de los distintos partidos, te das cuenta que algunos se estaban reposicionando en el espectro político, otros están buscando su definición y concretar algunos espacios donde han avanzado. Otros han salido en un peregrinaje al desierto a búsqueda de redefiniciones, ¿te fijas? Cuando pasamos a la oposición, abiertamente se da esta búsqueda ideológica en distintos partidos, lo que hace que además intenten reposicionarse en un electorado.
Yo creo que, sin embargo, para eso había que dejar la mezquindad de lo propio para ver primero el techo de lo colectivo, de lo que nos reunía, que nos protegía en torno a visiones. Yo creo que en este fracaso, yo he titulado de fracaso, alguna gente dice que soy medio brusco en la palabra, pero yo considero que es un fracaso, porque yo creo que la expresión de la ciudadanía mayoritaria nos obligaba a tener unidad, nos obligaba. Eso no significa que juntándonos en un pacto pasábamos a hacer lo mismo, ¿te fijas? Yo creo que la unidad siempre se planteó en torno a la diversidad, en torno a las diferencias, pero había puntos que nos obligaban a estar unidos. Eso lo alcanzamos en un pacto nacional. Nosotros como Partido Socialista a nivel local, inmediatamente caído el pacto nacional, hicimos un llamado a las fuerzas locales a seguir conversando, a buscar alternativas que nos permitan en forma democrática y transparente definir candidaturas únicas en el escenario municipal, y esperamos que eso sea así. Obviamente respetándonos que somos distintos, respetándonos que tenemos visiones distintas y probablemente hasta programas distintos. Pero hay ideas que nos juntan, hay ideas que nos permiten decir podemos avanzar en criterios que nos permitan ofrecerle alternativas de poder local y regional en Magallanes. Y esperemos que sea así, es el gran desafío. Vamos a seguir conversando con todas las fuerzas, incluso con aquellas que no tuvieron un comportamiento adecuado. Cuando uno se sienta a una mesa a dialogar, lo importante es mirarse de cara, te fijas, dar en ese apretón de manos que te diga vamos a conversar. Hay un mínimo de garantías éticas que tienen que hacerse para contarse sentar. Y estas cosas de tener un plan secundario que corra en paralelo a las acciones, abiertamente rayan en lo poco ético y absolutamente son rechazables y condenables. Esperemos que ello no ocurra a nivel local. Esperemos que aquí podamos tener precisamente esa transparencia para decirle a la ciudadanía, con aquellos que marchamos desde el 18 de octubre, ¿te fijas? Para decirle que sí podemos entregarle alternativas de poder desde la oposición, un proyecto común, desafíos que sean medibles y alcanzables en un tiempo determinado. Juan Marco, en otras oportunidades nosotros hemos conversado y tú siempre has hablado de abrirle espacios a la gente joven, a la gente nueva, a la nueva cepa política. Pero sin embargo vemos dentro de la región que el Partido Radical le presta apoyo a un exintendente, un político de casta que ya ha tenido presencia regional durante bastantes años. Y por otro lado también vemos, por ejemplo, al Frente Amplio que sale con una carta pública diciendo que lo más probable es que terminen yendo también por su cuenta, nuevamente también con los mismos rostros que se ven siempre. ¿Qué fue lo que finalmente los terminó de alguna manera separando, por ejemplo, en lo que fue las municipales, pero a la vez se evidencia una unión para lo que son los gobernantes, o los gobernadores, perdón? A ver, no tenemos unión a gobernador. Lo que tenemos es que 6 partidos de oposición logramos un acuerdo para tener una candidatura única donde tenemos 2 candidatos. Juan Francisco Miranda, representando la democracia cristiana, y el doctor Flier representando al Partido Radical. Esa es la verdad de un sector de la oposición. Pero hay que decir que el sector del Frente Amplio tiene legítimo derecho a presentar una candidatura que no elegía vía primaria, te fijas, que sea escrutada recién el 11 de abril. De la misma forma el Partido Comunista que estaba en un pacto que era Unidad por el Cambio, también tiene legítimo derecho a levantar una candidatura y lamentablemente va a tener que ser la ciudadanía la que elija entre los candidatos que se van a enfrentar en primarias por un sector de la oposición versus otros que todavía tienen el legítimo derecho a presentarlo. Lo mismo le va a ocurrir a Chile Vamos, que no presentaron un pacto acá a nivel local y tienen por lo menos 3 candidaturas. Ellos van a definir cuál va a ser el mecanismo que escojan, te fijas, para definir entre las candidaturas probables que se han anunciado o si van a llegar separados o no en el mes de abril. Hay un desafío que va más allá de que la ley de primarias permite, te fijas, y que sí se puede llegar a entendimientos en las cocinas que se ha denominado ahora, es decir, te toca a ti, me toca a mí, o a través de primarias convencionales, que puede ser también una forma viable de escoger candidaturas cuando no hay acuerdo por la vía legal. En fin, todavía los caminos están abiertos. Lo importante siempre en política es avanzar en entendimiento, la construcción de mayorías que permitan tener posiciones más sólidas y firmes para ofrecerle que a la ciudadanía, porque finalmente lo que estamos hablando es que la gente quiere cambios concretos
en periodos de tiempo determinados, ¿te fijas? Y para eso hay que ofrecer programas que sean discutidos con la ciudadanía, que sean robustos, pero que sean realizables también. Y para eso, para que sean realizables, se necesitan tener la mayor cantidad de voluntades disponibles para concretar ese proyecto. Manuel José, Juan Marcos acaba de decir proyectos que sean unitarios, llamar a la unidad. Tú has levantado de manera independiente en un inicio, a través de tus redes sociales, una posible candidatura a gobernador regional, donde también en varias ocasiones has planteado la necesidad de apoyo por parte de Chile Vamos, de la UDI, y en algún minuto también señalaste en la semana que esperabas que ayer se proclamara Renovación Nacional. ¿Cómo han ido esas tratativas en base a una posible proclamación tuya como precandidato también a estas próximas elecciones de gobernador? Sí, justamente, Marcelo, yo soy candidato independiente a gobernador regional y yo me he movido siempre a través de la convicción, porque lo que le he señalado en distintos momentos, incluso acá en este mismo en el canal, cuando he sido invitado al programa Barómetro, he querido ser un articulador, una persona que pueda llamar a la unidad de todos los trabajadores, ¿no es cierto?, honestos de Magallanes. Eso detrás de una visión común, de un proyecto de región. Todos estamos de acuerdo y eso lo indica todas las encuestas y es simplemente hay que ir a los barrios a conversar con los dirigentes, con los vecinos y están totalmente distanciados, alejados de la política y no perciben, digamos, soluciones reales de parte del mundo político y ni tampoco tienen una claridad de cuáles son las ofertas, por decirlo así, los proyectos de región de Magallanes que están sobre la mesa. Y yo lo que he estado haciendo es trabajar en eso, trabajar en el proyecto de región. Cada día se suma más gente, es cosa de ver mis redes sociales, solamente un video que hace una semana coloqué mi Manuel Correa en el Facebook, tiene ya 22.000 visitas, entonces la gente está escuchando, está viendo que uno tiene una propuesta hacia la región. Y yo lo que he hecho, extendido puente, he dialogado, estoy dialogando con todos, ¿ya?, que están detrás de esta idea, y en eso incluye, ¿no es cierto?, a los partidos de Chile Vamos y más allá de ello, y yo siempre he estado abierto al diálogo y eso no va a cambiar. Lo que a mí me motiva es justamente defender la democracia. Creo que como sistema tenemos que defenderlo, ¿no es cierto?, la participación. Yo creo personalmente en la provisión eficiente de bienes y servicios públicos que se materializan y en consecuencia se garantizan, ¿no es cierto?, derechos individuales que son y mínimos comunes. Entonces, creo también en la buena política de los acuerdos, de los consensos, activa. Creo también en el esfuerzo personal. Es la persona el motor que genera riqueza, que genera bienestar. Pero también hay que reconocer que el Estado, a través del gobierno, sus poderes del Estado, ¿no es cierto?, es muy importante que administre una parte de esa riqueza para justamente proveer esos bienes, servicios públicos, pero de calidad, de mejor calidad, porque hoy en día tenemos un Estado y un gobierno, ¿no es cierto?, acá en Magallanes, hablo del aparato público, que en definitiva les toma, ¿no es cierto?, de los impuestos recursos muy grandes. El presupuesto del próximo año son 73.000 millones de dólares, ¿ya?, que lo pagan todos los chilenos, pero resulta que la gente no percibe realmente los beneficios de aquello. Entonces eso denota claramente que la función del Estado hoy es muy ineficiente. Por lo tanto, creo también que hay que modernizar la función del Estado y especialmente del gobierno regional. También, ¿no es cierto?, tenemos que, por ahí Juan Marco lo señaló tangencialmente, ¿no es cierto?, hemos visto que muchas de las decisiones se diseñan y se ejecutan, todo pensado desde Santiago. Y yo creo fielmente en la descentralización del país. Creo fielmente que los magallánicos deben ser mucho más dueños de su destino y que aquí se elaboren mucho más las políticas públicas. Para eso tenemos que hacer un trabajo muy importante
de modernización, pero también de fortalecer y levantar capacidades en la región. ¿Te fijas? Porque muchas veces en la región se dice, sí, pero es que no nos hacen caso, nosotros queremos ser como la República Independiente de Magallanes, pero nos dejamos de eufemismo y de repente vemos que no hay propuestas tampoco de la región, propuestas claras, propuestas con datos y argumentadas. Entonces, eso es lo que uno quiere, que en definitiva nosotros podamos tener los elementos, la capacidad de, obviamente, de poder generar políticas desde nuestra región. Creo también que no creo en esta lucha como que la quieren a muchos políticos poner, y en esto especialmente de la izquierda, de un conflicto permanente como entre trabajadores y empresarios desde un lado. Los países desarrollados, los países exitosos, lo que han hecho es que son aliados, van juntos. Los trabajadores y los empresarios son clave, unos y otros se necesitan para justamente instalar el progreso y la mejor calidad de vida en la población. Entonces yo creo en esa alianza. Lo he vivido yo mismo como emprendedor, como también empresario, así lo han hecho las generaciones, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, que han aportado enormemente a la construcción de esta región. Entonces yo estoy en ese proyecto, construyendo un proyecto de región que quiere desafiar o tomar realmente el toro por las astas de cuáles son los desafíos que nosotros tenemos a futuro, ¿ya? No podemos, por ejemplo, jibarizar la actividad económica. Si jibarizamos la actividad económica, lo que vamos a hacer es empobrecer, ¿no es cierto?, a nuestra población magallánica y que finalmente quede como, entre comillas, esclavizada de las cajas, ¿no es cierto?, de alimentos, de que un burócrata pueda darle desde el asistencialismo del Estado. No, es la persona que crea, ¿no es cierto?, riqueza. Y en eso yo convoco, ¿no es cierto?, convoco a la centro derecha magallánica, a Renovación, a la UDI, Evópoli, el PRI, a que nos juntemos en un proyecto común y único, pero que realmente tengamos la capacidad de decirle a los magallánicos, mire, nosotros no estamos aquí por una elección simplemente, sino que tenemos una visión para poder entregarle a usted, señor, en trabajo mancomunado, posibilidades para un mejor porvenir para Magallanes. Y en eso yo estoy, y en eso yo no claudico. Manuel, nosotros cuando conversamos para hacer la invitación acá al Contingencia, mencionabas, y en tu introducción ahora a la pregunta que te realicé, lo recalcaste, que eres un candidato independiente. Se sabe que la ley castiga al independiente para favorecer también a los pactos políticos. Es mucho más complicado llevar una candidatura independiente porque le piden más trabas. De hecho, les piden un poquito menos de firmas que a un conglomerado político. Pero mi pregunta es, en la semana... tú esperabas el pronunciamiento de Renovación Nacional a tu posible candidatura. Hay que esperar el pronunciamiento del PRI, como tú decías, de Evópolis de Evópoli, no con la S final, y también de la UDI. ¿Han habido conversaciones? ¿Han habido acercamientos? ¿Estás más cerca de una candidatura por un pacto o estás más cerca también de una candidatura independiente? Esto pensando principalmente en lo complicado que es una carrera independiente. ¿Tú vas a poner algún límite para que el conglomerado de Chile Vamos respalde o rechace una posible candidatura tuya como conglomerado para comenzar a trabajar firmemente en recolectar las firmas que se requiere y en todos los requisitos que se les pide para un candidato independiente? ¿Vas a poner alguna fecha límite para eso? Oye, ojo que la posición de RN te la puedo decir yo. Sí, pero espérame. Sí. No, ahí Gabriel justamente tiene el derecho a la representación de dar la opinión respecto de RN, pero es un hecho, y Gabriel lo puede decir, que nosotros hemos conversado, militantes, consejeros de Renovación Nacional han conversado mucho conmigo, también la Unión Demócrata Independiente, a través de su presidente Fernando Paredes, también ha conversado conmigo, yo he conversado con otros partidos en la región, también en Santiago, y sobre todo he tenido conversaciones que son los dirigentes sociales y los dirigentes de juntas de vecinos,
Entonces yo la verdad que me guardo mucho, tengo que respetar, ¿no es cierto?, la autoridad, pero mi señora sale a hacer las compras del supermercado y yo guardo mis permisos de repente para hacer diligencia, y lo que hago es que voy a la población justamente para ayudarle. Ayer estuve en la Pablo Neruda justamente ayudando ahí a la Junta de Vecinos en una olla común, resguardando todos los cuidados, pero estuvimos ahí ayudando a los vecinos, y en eso yo me ocupo. Y entonces esa es la conversación que está, y es real. Hay una conversación con todos los actores políticos, porque eso es lo que tiene que hacer alguien que pretende ser gobernador regional, conversar con todos, y obviamente que si yo llego a ser gobernador regional, también me sentaré a la mesa todas las veces que sea necesario, no solamente si existe un conglomerado que me apoya, sino que tal vez con el conglomerado que está al frente, por ejemplo, donde esté Juan Marcos, y yo me comprometo que siempre estaré de puertas abiertas y de oídos abiertos para escuchar todas las buenas propuestas que sean beneficio de la región, venga de donde venga. Eso es lo que necesita Magallanes, y eso es lo que necesita la gente. Y como buen político también, como Manuel, independiente, tú lo has dicho bien. Como buen político también desvías un poco la pregunta. Te quería contestar exactamente eso. Si tú vas a poner alguna fecha propia. Como independiente es mucho más difícil. Porque hay que reunir firmas, estamos en pandemia, pero nosotros estamos trabajando en eso. Ya estamos reuniendo las firmas, y yo dije desde un principio, esta candidatura no depende si es que los partidos van o no. Esto depende de convicciones, de eso depende. Gabriel, llegó su turno. Sí. A ver, yo quiero defender a los partidos políticos, a lo menos al mío, porque finalmente hemos pasado por distintos procesos de convicciones, de fichajes e incluso de refichajes, como para avalar proyectos comunes que son colectivos, y que no quiero despreciar el trabajo independiente en política de ninguna manera, pero sí poner en realce de que los partidos políticos, a lo menos Renovación Nacional, hace ese esfuerzo, y no es fácil. Es más, para hacer política, para hacer dirigencia política, son tiempos bastante difíciles. Tengo la convicción de que la gente en su casa no tiene como prioridad hoy quién va a ser el candidato a, o a primaria u otra. Estamos con otras prioridades. Pero sí, los dirigentes de partidos políticos hemos tenido que cumplir con calendarios que han sido bastante líquidos, bastante móviles, bastante inciertos. Se han cambiado bastante reglas del juego, y hemos tenido que tener esa flexibilidad. Creo que han sido tiempos bastante difíciles para hacer política. No obstante, reconozco, por ejemplo, en Manuel José Correa, un muy buen líder que pudiese terminar siendo el candidato de Renovación Nacional, a lo menos, para que Chile Vamos construya un proyecto región. El proyecto lo puede liderar cualquiera de los integrantes de Chile Vamos, pero él ha tenido la voluntad de un principio, así que estamos abiertos a eso y estamos conversando con Manuel José. La verdad es que más que eso no puedo adelantar, pero concordar con muchas de las propuestas que él hace. De hecho, son las mismas, sobre todo sobre modernización del Estado, son las mismas ideas que a mí me hacen estar hoy por el apruebo. Yo tengo la convicción de que podemos reconstruir el Estado desde la región, que no es necesario que haya en el Ministerio de Salud en Santiago alguien con una calculadora decidiendo cuántos oncólogos tenemos que tener acá, sino que podemos tomar esa decisión acá. Y también estoy convencido de la convicción, valga la redundancia, y de la voluntad de los dirigentes de Chile Vamos en concordar en una candidatura única de Chile Vamos, y quizás del acento derecha extra Chile Vamos. Pero Gabriel, disculpa, ¿sí? Porque por lo menos a través de Juan Marcos evidenciamos dos candidatos a primarias en el sentido de gobernador, como es Juan Francisco Miranda y Flies. Pero por el lado de ustedes, del Chile Vamos, se conocen posibles nombres, posibles candidatos, como por ejemplo el caso de Manuel José. También igual, independiente de que lo que más se acerca ahora en 2 semanas más es el plebiscito, también la ciudadanía necesita saber cuál va a ser el naipe que se va a empezar a barajar pensando en las elecciones de marzo,
donde no es tan solo un alcalde el que se va a elegir, no es tan solo un posible concejal, estamos hablando de quién va a tener la independencia, entre comillas, según lo que se ha evidenciado en el cargo de gobernador regional, la independencia directa del manejo de la región. Entonces, a eso apuntaba mi pregunta respecto a los tiempos. De cierta manera también corren contra los tiempos. Manuel José debe llevar aproximadamente unos 18 meses realizando una campaña como independiente, está esperando el pronunciamiento por el lado de ustedes. Tú evidencias cierta cercanía hacia el proyecto de Manuel José, pero en ese sentido, a nivel regional, la oposición les lleva cierta ventaja porque ya hay 2 nombres. Probablemente se pueda sumar un tercero o un cuarto, pero ya por lo menos hay 2 nombres y la ciudadanía ya los conoce y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que propone el doctor Flies. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué propone Juan Francisco Miranda. ¿Y por Chile vamos? No, mira, yo tengo la convicción que la ciudadanía no tiene los ojos puestos en eso hoy. No obstante la necesidad de los sectores de verse representados. Estamos en construcción de un proyecto. Y el proyecto se construye con idea más que con personas. Luego veremos quién se abanderiza con esto, porque además tenemos demasiado cupo que llenar. O sea, no sabemos si vamos a ir a una convención constituyente, yo espero que sí, y quién nos va a representar como sector en esa convención constituyente. Además, no sabíamos ni siquiera las reglas del juego, porque estuvo hasta en discusión hace poco el tema del gobernador regional. Yo creo que cada carrera tiene sus tiempos, no hay que ser demasiado ansioso con esto, porque tengo la convicción, como te decía antes de tu pregunta, y de la voluntad de Chile Vamos a llegar en candidaturas únicas en cada uno de estos espacios, que podamos conjugar nuestras ideas en un proyecto común. Incluso apostaríamos a que, y nos encantaría de que esas ideas abarquen a mucho más que Chile Vamos. Tenemos plazo para enero para llegar a estas conclusiones, pero sí las vamos a tomar con más celeridad. Tenemos que llegar con 6 candidatos a concejales por comuna cada partido de Chile Vamos, con un candidato único a cada uno de los 10 municipios de la región de Magallanes, con este candidato a gobernador regional o candidata a gobernador regional. Y tenemos que proponerle a la ciudadanía candidato a la convención constituyente, muy probablemente después del plebiscito lo vamos a saber. Aquí no hay que saltarse escalones, hay que hacer las cosas paso a paso, rigurosamente y bien, y ir construyendo un proyecto de región que además no se va a regir por las reglas clásicas de cupos, ni de, eso te lo puedo asegurar, ni de equilibrio, sino que vamos a considerar convicciones y competitividad. Hay que poner a las mejores personas. Por supuesto. Vamos a poner a disposición las mejores personas de cada uno de los partidos para estos proyectos. Tengo la convicción de que vamos a llegar a esos acuerdos. Y con ese acuerdo nos dijimos, ok, no son necesarias primarias, no son necesarios que compitan proyectos internos. Vamos a llegar a un proyecto común. Un proyecto común que busca finalmente la candidatura por el sector de Chile Vamos. Juan Marcos, a todos nos sorprendió al mundo político a nivel país la confirmación de voz de la actual Carolina Goich de no presentarse a una nueva elección pensando en que en base a la nueva ley le quedaba un periodo. Y de inmediato también enarboló banderas de un posible candidato como es Gonzalo Sáez, el actual presidente regional del Colegio Médico, como posible reemplazante. Por otro lado, vemos que a través de la ley del límite a la reelección, el senador Carlos Bianchi también va a salir de su senaturía, pero ya a través de él y de su hijo Karim se está hablando de un posible enroque, que Karim entre a senador y que Carlos baje en el sentido político a diputado, sin menospreciar por supuesto la carga política que tiene cada uno, su peso político en sí, como son diputados o senadores, y se sigue con la teoría de la sillita musical. ¿Cómo analizaste esta situación a nivel regional por el lado de la oposición?
la confirmación de Carolina Goich, que no va a ir a una reelección, una candidata de peso, de tradición acá en Magallanes, y a la vez este tema de hagamos un enroque papá, hijo, y sigamos en el poder perpetuando la familia por 8 años más. Sí, la verdad las cosas que uno intenta hoy día en política, te fijas que tus candidatos sean un reflejo de primero, sean un reflejo de las demandas ciudadanas. Que tu candidato tenga identificación precisamente con un grupo de ideas, de un proyecto que permite cambiarle la vida a la persona en su hogar, ¿te fijas? Que pueda desarrollarse mejor en una sociedad que es injusta el día de hoy. Y por lo tanto, esperamos que las candidaturas sean un reflejo de eso. ¿Qué hará la democracia cristiana? Es problema de la democracia cristiana. Ellos verán cómo resoluciona. ¿Qué hará el mundo independiente que representa, a esta altura hay que decir, la familia Bianchi? Será un problema de ellos cómo se enfrenta, y la ciudadanía en un momento determinará si avala o no esos proyectos que, a modo de ver nosotros, no se condicen con el estilo que se necesita hoy día para hacer política, ¿te fijas? Yo creo que ese estilo es un estilo ya trasnochado y que uno debería rechazar por principios democráticos, ¿te fijas? Pero mira, yo me quedo quizás con el último tenor de la conversación para dónde se estaba enfilando. Los tres apuntamos a dos conceptos que son fundamentales y que nos hacen cambiar la Constitución y que nos hacen estar, al menos con Gabriel, por lo que entendí con el apruebo, ¿te fijas? El tema de empoderar las regiones. Yo creo que hemos hablado mucho de descentralización y muy poco de desconcentración de poder, de cómo damos esas herramientas que nos permitan hoy día tomar decisiones. Y cuando manejamos y criticamos, por ejemplo, el manejo de la pandemia en la región completa de Magallanes, tiene que ver con eso. Autoridades que necesitan consultar a Santiago para tomar decisiones, ¿te fijas? Que no se hacen cargo de nuestra realidad y la ponen en un momento determinado como una medida efectiva. Yo creo que esas discusiones son más importantes de realizar que más qué va a pasar con el nepotismo en Punta Arenas, ¿te fijas? Yo creo que lo debería jugar la ciudadanía en el momento de votar en un momento determinado. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana? Bueno, la democracia cristiana tiene mecanismos que toman decisiones. De la misma forma, el Partido Socialista va a ver cómo le ofrece candidaturas viables y posibles que interpreten una realidad de la ciudadanía. A lo que apuntaba mi pregunta, ahora, Juan Marco, es que la elección de gobernador, perdona Marcelo, ¿sí? La gobernación de gobernador precisamente sea un debate de ideas y que ojalá esas ideas favorezcan finalmente que podamos tener autoridades empoderadas en Magallanes, que realmente se desconcentre el poder, que podamos tener esa República Independiente de Magallanes realmente tenga la posibilidad de conducir su destino desde acá, ¿te fijas? Yo creo que por ahí pasa una discusión más profunda que la ciudadanía tiene que demandarla y tiene que exigirla además. Tiene que exigir que sus autoridades puedan dejar de ser meros administradores, como hoy día lo consagra la Constitución, y pasen a realmente ser gobiernos locales que permitan, desde los locales, los municipios, o desde las gobernaciones para la región, puedan realmente cambiar la historia de Magallanes. Juan Marco, en base a eso, ¿cuánta independencia crees que van a tener los gobernadores regionales? Pero a ciencia cierta, porque aún así va a estar en la posición de gobernador regional, pero va a estar también un representante presidencial. Sí, mira, ha sido argumento de aquellos que intentan o intentaron en un momento determinado suspender las elecciones de gobernadores. La verdad es que este es un peldaño. La autonomía de las regiones, te fijas, la posibilidad de pasar de administradores, meros administradores, de algunas cosas potentes como es la educación y la salud, por ejemplo, que a los gobiernos locales, que son las municipalidades, son meros administradores nomás. Son meros administradores y nosotros necesitamos que se empoderen acá para que vía FNR, vía convenios con la Universidad de Magallanes, que forma docentes, vía las comunidades educativas, podamos realmente desarrollar nuestra educación con algunos criterios locales. Lo mismo en salud. Por lo tanto, lo importante de esto es precisamente avanzar hacia allá. Este es un peldaño. Elijamos las autoridades. En el camino, responsabilidad para nuestros parlamentarios, al menos los que son de regiones, mandatarlos a decirle, ese gobernador que parte con algunas atribuciones deben irse ampliando en el tiempo para que realmente puedan tomar decisiones desde lo local, que se empoderen con equipos, que se empoderen realmente para decir, hagamos estos cambios y realmente los puedan realizar y no tengan que estarle consultando a la autoridad nacional. Hay algunas cosas que tienen que ver con competencias nacionales en cómo se conduce el gobierno, pero muchas otras cosas tienen que radicar desde acá la toma de decisiones.
y por lo tanto hay que asumirlo así. Este es un peldaño, va a tener muchas limitaciones, pero es el punto de inflexión precisamente para hacer este cambio fundamental que necesita el país en cómo se administra el poder. Así es como se administra el poder, la necesidad urgente de descentralizar el poder también y de la toma de decisiones, sobre todo, que es bastante necesaria a niveles de cada región del país. Estimados, quiero agradecerle el tiempo otorgado a Pingüino Multimedia el día de hoy en contingencia. Desde ya, por supuesto, las puertas siempre van a estar abiertas para cada uno de ustedes y esperar que esto, lo que venga de ahora en más, tanto para el tema de la pandemia, lo que va a suceder en 2 semanas más, sea con extremo cuidado sanitario de cada uno de nosotros y dejarlos invitados para otra ocasión también acá en Contingencia. Marcelo, muchas gracias por la invitación y simplemente, bueno, son tiempos que exigen, ¿no es cierto?, de mucha unión, lo hemos dicho todos, y pensar en el futuro común de la región, de Magallanes, más allá de nuestras diferencias. Así que ha sido un agrado también de conversar con Juan Marcos y con Gabriel. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y un abrazo grande a todos los magallánicos. Gabriel, Juan Marcos, también para ustedes un abrazo gigante, palabras de despedida también. Gracias por este esposo encuentro. Yo creo que intentamos desde esta tribuna siempre poder encontrar puntos que le cambien la vida a los ciudadanos, ya sea por la pandemia en específico o por los otros temas que tienen que ver con cómo gobernamos desde acá en Magallanes. Un llamado a la ciudadanía, como siempre, a seguirse cuidando, a usar bien los elementos de protección personal, a evitar la movilidad, a reducirla lo máximo que se pueda. Entiendo de que muchos están obligados a seguir trabajando, hágalo con cuidado, hágalo con mucho cuidado. Todavía es tiempo de cuidarse. Ayer vimos las aeroevacuaciones hacia el norte del país que nos remueve el corazón a todos nosotros, ¿te fijas? Muchas familias angustiadas todavía. Y por lo tanto, para que eso lo logremos sobrepasar, hay que seguirse cuidando. Así que provecho a quienes estén almorzando hasta ahora y gracias por este punto de encuentro. Don Gabriel Vega. También me despido. Dáense las manos, cúbrase con el codo para estornudar, use mascarilla, mantenga distancia social, mucho cariño, provecho a quienes están almorzando y vamos la U. Oye, eso mismo le iba a decir. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. ¿Son futboleros ustedes? Bueno, ya Gabriel lo evidenció. ¿Manuel José? ¿Sí? Bueno, yo tengo el pelo blanco que es por el colo. Ya, entonces no hablemos mucho entonces de fútbol. No son por los baños. Oye, una mala noticia, se nos lesionó Galileo. Yo soy como la bandera de Magallanes, cruzado. Ay, mira. Centralismo en equipos de fútbol. Ya, un abrazo gigante, muchachos, que estén muy bien, una muy buena jornada. Cruzados, hinchas de la U, se pueden conectar, por supuesto, para ver el partido. Juan Marco ahí va a tomar palco mientras almuerza para ver cómo se destrozan la Universidad de Chile, el equipo más grande de Chile, junto con la Católica. Un abrazo gigante, que estén muy bien. El campeón. Y así nosotros también vamos despidiendo el contingencia del día de hoy, el análisis político regional con voces regionales y por supuesto para todo el país. Un abrazo gigante, nos reencontramos en 7 días más cuando nuevamente Magallanes a partir de las 12:30 tenga contingencia en las pantallas de Pingüino Multimedia. Que estén muy bien. Chao. Pingüino Multimedia presentó Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Punta Arenas Peninsula tiene todo eso que te encanta. Disfruta pidiendo lo mejor de Mesita Grande, más sushi, la chocolata y una increíble variedad con más de 40 restaurantes que tenemos para ti.